Pero además de eso están planteando lo del Plan Nacional de Desarrollo, es que la política colombiana es una política contraria a los derechos humanos. Y además de eso reivindican los derechos económicos, sociales y culturales que tanto han sufrido. Estoy hablando de la marginación en términos de salud, trabajo, educación. Y un último punto que aparece dentro de la minga es la necesidad de exigirle al gobierno que respete los más de 1.300 acuerdos que ha firmado, y no hablo de este gobierno, hablo de todos los gobiernos anteriores que de manera sistemática firman y no cumplen, firman y no cumplen. Estoy hablando de más de 1.300 acuerdos hechos entre el movimiento indígena y este sector de Colombia se paraliza. Ahora, otras zonas del país como Meta, que queda más cerquita a Venezuela, o Putumayo, que queda cerca al Ecuador, ya han manifestado que se suman a la minga y hay un paro nacional para el 25 de abril, donde el movimiento sindical, obrero, campesino va a expresarse en solidaridad con la minga. Profesor de Currea, y lo que vemos es que una exigencia para entablar el diálogo es con el propio presidente Iván Duque, que particularmente no llega al departamento del Cauca. Él envía a emisarios, a la ministra de Interior, pero bien se conoce en Colombia que son funcionarios que no tienen la capacidad de negociación sobre temas estructurales en Colombia, como por ejemplo, ya en este caso, hablar de la reforma que requeriría el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué el presidente Duque no va? Porque el presidente Duque tiene otra agenda. El presidente Duque está más ocupado por hacer un concierto en Cúcuta, está más ocupado por reunirse en Chile para organizar Prosur, está más pendiente de las llamadas de los Estados Unidos. Él no tuvo ningún empacho en tomarse fotos con el liderazgo indígena cuando estaba en campaña electoral y ahora utiliza la vieja táctica de cuando pase el bloqueo de carreteras me siento con los indígenas, pero los indígenas saben que si no hay bloqueo ni salen en los periódicos ni son atendidos por el gobierno. A mí me parece un reflejo, no es solamente que no escucha a los indígenas, es que es un reflejo del grado de ingobernabilidad que tenemos en Colombia. Tenemos un problema grave donde hay un presidente autista que no escucha sino a 2 o 3, entre ellos Álvaro Uribe Vélez, que asume unos mandatos más allá de lo que le correspondería como senador, las órdenes que llegan de Estados Unidos sobre la política exterior y el afán de desconocer por completo los acuerdos hechos con la sociedad. En Colombia existe una cosa que se llama la consulta popular, y es que hay que preguntar a las comunidades qué hacemos con su territorio. La andanada que viene en términos del fracking, de explotación minera, de la explotación petrolera, desconoce esas voluntades. La consulta previa, las consultas de las comunidades. Por tanto, el movimiento indígena, fíjense ustedes que se está convirtiendo en la vanguardia de las luchas por la paz, de las luchas por el territorio, de las luchas por los derechos humanos. Por eso es que vemos a tantas organizaciones, y me refiero en las grandes capitales, que en oportunidades anteriores no ha sido tan evidente, incluso actores, actrices muy famosos acompañando a la minga indígena, porque ya realmente entienden que esto es un asunto nacional. Sí, ahí las peleas mediáticas se siguen dando, ¿no? Entonces el malo es el que bloquea la vía, un país como el nuestro es un país profundamente centralista, racista, xenófobo, pues no entiende algún sector no entiende la complejidad y quiere reducirlo a un problema de unos indios que quieren molestar. Lo cierto es que este movimiento indígena está planteando unas reivindicaciones nacionales y se parece mucho a los paros campesinos del pasado, donde un sector de la población se está volcando. Lo que se está dando fundamentalmente es una medición de fuerzas entre un modelo neoliberal, extractivista, al servicio de Estados Unidos y de las empresas transnacionales mineroenergéticas, versus una sociedad que se está movilizando para defender los derechos humanos y la paz. Ese es el fondo del debate que hay. Del asunto. Pero a propósito de los Estados Unidos, doctor de Currea, el presidente Donald Trump, bueno, le paga muy mal o se refiere al presidente Duque de una manera, bueno, bastante particular. Le dice en días pasados: Duque es un buen tipo, palabras textuales, no voy a inventar nada, palabras textuales, Duque es un buen tipo, pero desde que él llegó está entrando más droga a los Estados Unidos. A ver, el problema de la droga primero es que no Pero parece que hubiese sido como una retaliación porque Colombia no cumplió su papel de ingresar a Venezuela como diera lugar en un asunto totalmente ilegal, esa supuesta ayuda humanitaria. Son dos debates. El primero sobre la droga. Lo cierto es que no se va a resolver el problema de la droga mientras no se toque el problema de la demanda. Entonces, mientras Estados Unidos siga consumiendo la cantidad de toneladas de cocaína que consume y no se persigue ni se criminaliza ese tipo de acciones, porque hay un dato importante y para los televidentes es importante tenerlo en cuenta. Se calcula que solo entre 2 y 3% del dinero de la cocaína queda en Colombia.
El 97% hay que buscarlo en la banca estadounidense, en la banca europea. Entonces ahí hay un negocio que no es perseguido. Entonces, mientras haya quien consume en Nueva York, sobre todo hay quien dentro de produce los Estados Unidos, es un negocio que no es perseguido. Exactamente. Y lo segundo, las tareas que tenía el presidente Duque de montar todo un tinglado en Cúcuta con relación a la República de Venezuela. Yo lo que pienso es que Venezuela tiene que buscar su propio camino, es un asunto de ustedes los venezolanos. Segundo, que abogamos desde Colombia, un sector muy importante de la sociedad cada vez creciente, por la salida negociada y por la paz. O sea, estamos en contra de cualquier tipo de operación militar. Las operaciones militares no solamente los salpicarían a ustedes, cosa que no queremos como hermanos que somos, pero también salpicaría el territorio colombiano. Es tonto creer que una guerra colombo-venezolana se va a dar solo en Caracas. Y la tercera cosa es que creemos en la autodeterminación. Claro, doctor de Currea, profesor, pero esto parece que no lo entiende gran parte de la clase política y la misma mediática nacional, porque aupan a incendiar a Venezuela, los titulares son más importantes y llaman mucho más la atención sobre Venezuela que la propia situación de Colombia. Hay que revisar las grandes corporaciones mediáticas que están en Colombia y que hacen parte de toda una red continental, y esa es la matriz. Claro, pero también obedece a una matriz que no es de los medios, es de la política. Es decir, cuando el señor Duque se va a la frontera con otros presidentes, con el señor Guaidó, a montar un concierto en Cúcuta para llevar una supuesta acción humanitaria, que es un insulto contra la acción humanitaria real que uno ha visto en otras partes del mundo, se da uno cuenta que parece que va a tocar invitar a Guaidó al Cauca y organizar un concierto en el Cauca, como proponían hoy los indígenas en Colombia, para ver si el presidente Duque se digna atender a su país. Yo creo que hay un problema de prioridades, pero lo repito, el problema no es que Duque tenga unas prioridades, es que le establecieron unas prioridades. Tanto el expresidente Uribe como el presidente Donald Trump le han dicho lo que tiene que hacer, y eso lo lleva a focalizar la atención sobre el caso colombiano. En Colombia, incluso sectores de derecha se han manifestado en contra de la guerra. Creo que la autodeterminación de los venezolanos, la soberanía de los venezolanos no tiene que ser un motivo de discusión. Creo que debemos respetar que Venezuela encuentre su propio camino, encuentre sus propios mecanismos institucionales que tiene, pero que a partir de ahí los colombianos apoyemos solidariamente el no a la guerra. El no a la guerra por Venezuela, pero el no a la guerra para Colombia y el no a la guerra para la región. Un no a la guerra para América Latina, sobre todo desde Colombia, una nación que no logra salir de la guerra, como bien hablaba yo anteriormente con nuestro otro invitado. Más de 50 años de un conflicto interno. En el año 2017 pensábamos con gran esperanza que íbamos a transitar hacia la paz, y mira el desastre del país. Sí, desafortunadamente, digamos que la propuesta que se hacía cuando la negociación de las FARC y del ELN es que la paz era un asunto regional. Pero algunas élites no han entendido eso y ahora quieren plantear como alternativa de guerra la relación con Venezuela. Yo creo que también la industria militarista está muy interesada en eso y, repito, no se ha querido entender que la guerra no se va a dar solo en Caracas o en la frontera colombo-venezolana. Esa guerra salpicaría Bogotá y centros militares de Colombia. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene todo el derecho a la legítima defensa, eso es derecho internacional puro y duro. Escuchaba a Gustavo Borges precisamente y él insistía en la postura de Rusia cuando hace una caracterización desde el derecho internacional. Y lo digo como colombiano, como colombiano queriendo mi país, defendiendo mi país, pero si Colombia incurre en la torpeza y en el crimen de agresión de atacar a Venezuela, bueno, eso tiene un precio internacional que ojalá las élites colombianas entiendan a tiempo. Lo despido con esta última reflexión. Lleva algunos días en Caracas, la ha recorrido, usted escribe con respecto a ello para alimentar su blog, para alimentar medios de comunicación alternativos que quieren realmente ver la situación del venezolano. ¿Cuál es su visión de un momento complejo producto del sabotaje eléctrico? A ver, me decía alguien en estos días que en los años 90 por menos ya se hubiera incendiado Caracas. A mí me ha llamado la atención una cosa y es, yo he estado visitando Venezuela 7 veces los últimos 12 meses y es la cantidad de pequeños proyectos que hay. El domingo estuve visitando a alguien que está cultivando cabras, el que tiene conejos, el que organizó la huerta casera. O sea, hay un afán de producir. Yo creo que el gran reto que tiene Venezuela está en materia de producción. Estoy trabajando, leyendo un poco la economía venezolana del siglo XX, entiendo un poquito más, tampoco es que sea el súper experto, pero creo que hay una voluntad de resolver las cosas. Yo creo que las decisiones que se han tomado, algunas tardías, algunas equivocadas, son seres humanos, otras más acertadas, ¿sí? Pero lo que uno espera es que Venezuela recobre
la normalidad energética, pero lo más importante es el debate sobre la soberanía energética, que es el gran reto que ahora ustedes tienen.